La industria del calzado no solo es estratégica, sino intensiva en mano de obra, por lo cual requiere de tener un cuidado estricto por parte del gobierno. ¿Cuál es la dimensión de la industria del calzado en México en materia de generación de empleos, de número de empresas, las empresas que importan calzado a nuestro país? ¿Y cuál es el impacto en esta industria de las decisiones sobre los aranceles que está tomando la autoridad recientemente? Una industria realmente interesante es la industria del calzado, que a todos nos interesa. Es una industria que da cabida a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Sin embargo, uno de los grandes problemas que enfrenta esta industria es la subfacturación y el contrabando. Justamente en los próximos 6 meses platicará con la Secretaría de Economía. En un escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos, pues ya estamos aquí en hashtag Tu Economía en Juego. Y hoy vamos a platicar de un rubro muy importante, todos lo usamos, la industria del calzado. Y para tales efectos, hoy nos acompaña Alejandro Gómez Tamés, que él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado. Alejandro, muchas gracias por la oportunidad, muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Y bueno, pues Carlos, qué gusto saludarte. Buenas noches, Carlos Mota, mi tocayo Alberto Barranco. ¿Qué tal, tocayo? Qué gusto, muy buenas noches. Pues Alejandro, pues una industria que se vio en aprietos apenas en enero, porque de pronto la Secretaría de Economía pues anunció que se eliminaban aranceles que se tenían de protección contra países que no tienen tratado comercial con nuestro país. Tuvieron que apretar pues el paso ustedes y trabajar a marchas forzadas para retomar este tema, ¿verdad? Y al final de cuentas hubo, digamos, entendimiento por parte de las autoridades, ¿verdad? Sí, efectivamente, Alberto. El 30 de enero pasado fue la fecha límite para que se publicara un nuevo decreto presidencial que prorrogara y que los aranceles se quedaran en un máximo de 30%. Platicamos con la Secretaría de Economía, con la Oficina de la Presidencia de la República, teníamos ahí un entendimiento, sin embargo ese decreto no se publicó. Entonces a partir del 31 de enero los aranceles bajaron y estamos esperando que en base a lo que dijo el presidente de la República, los aranceles regresen a ese 30% por 6 meses. Está por darse esta medida, ¿no? Entiendo que en estos días se va a dar a conocer. Sí, tenemos entendido que así es. Había un tema de que de una cantidad determinada de aranceles, de fracciones arancelarias para las industrias textil, vestido y calzado, porque textil y vestido también están en este tema, pues va a aumentar ese número de fracciones. Entonces estaban arreglando algunas cuestiones de tipo técnico y creemos que ya quedaron resueltas y los aranceles pues ya estarían próximos a subir. ¿Esto implica un respiro para ustedes? Sí, claro, porque pues al final de cuentas la gente puede decir, pues bajan los aranceles de un 30 a un 20, 10 puntos porcentuales, no es gran cosa, pero cuando tú tomas en consideración que los negocios ahora en día te hacen que tengas un margen de rentabilidad de un 5 o un 8% sobre el precio de un zapato, ese 10% sí puede afectar de manera importante. Habíamos hablado tú y yo tiempo atrás, justamente cuando estaban dando estas decisiones, y me decías, no hay que confundir temas de proteccionismo, porque las cadenas comerciales muchas veces absorben todo un posible beneficio que hay con estas bajas de aranceles. ¿Cómo está esto en el ánimo y la comprensión del consumidor? Sí, eso es un tema muy importante. Nosotros le comentábamos a la Secretaría de Economía que desafortunadamente la baja de aranceles no se iba a traducir en precios más bajos para los consumidores, solamente en mayores márgenes de ganancia para los que hacen la importación. El mercado de calzado está concentrado en muy pocos jugadores, 15, 20 jugadores controlan el 70% del mercado. Entonces realmente no hay un aliciente. Si tú tienes un precio meta de aparador de 700 pesos, no hay ningún incentivo a que si vas a pagar menos arancel, le traslades ese ahorro al consumidor.
y por lo tanto, pues lo único que hace es afectar a la producción nacional sin beneficiar al consumidor y sí ayudando al de la cadena comercial. Ahora, Alejandro, más allá de que se logre pues este tema, digamos, arancelario con los países que no tenemos tratado, que entiendo va a ser un tema de 6 meses, entiendo que hay muchos temas que van a platicar en este Inter con la Secretaría de Economía y entre ellos está el famoso TPP, que digamos no fue muy bueno porque se dio apertura a algunos países como Vietnam, como Malasia, ¿verdad? Sí, efectivamente, ese es otro tema que tenemos en la agenda con la Secretaría de Economía, porque el CPTPP para México entró en vigor a partir del 30 de diciembre y para Vietnam entró en vigor a partir del 14 de enero. Entonces ya hay libre comercio, por así decirlo, entre Vietnam y México. Obviamente, como es el primer año, pues los aranceles apenas Baja dieron poco a poquito, ¿verdad? la A primera 10 años. bajadita. Así es, hay fracciones a 10 años, a 13. En vestido y textil están a 15 años algunas. Pero hay temas que nos preocupan, al igual que textil y vestido, como por ejemplo el hecho de que las fábricas de Vietnam van a poder importar todos los insumos de China, armar los zapatos en Vietnam y mandarlo como un zapato hecho en Vietnam. Entonces, bueno, pues esas son cosas que preocupan porque las diferencias de costo país son importantes y pues... Hay subsidios, ¿no? Hay subsidios además, ¿no? Exactamente, dicen que no, pero al final de cuentas pues la luz sale más barata, el costo financiero es más bajo, las materias primas son más bajas, entonces son subsidios disfrazados y eso obviamente puede afectar a la industria y por eso tenemos que trabajar una agenda de competitividad donde también está el Senado de la República. ¿Existe la posibilidad de que se revise el acuerdo con los países del Océano Pacífico, el TPP o el como se llame ahora? Y si en un momento dado podría haber algún acuerdo paralelo para este tipo de cosas, sobre todo para evitar que se triangulen mercancías de China hacia Vietnam y de Vietnam a México. Sí, bueno, yo creo que el tema de una posible revisión del CPTPP no está en la mesa. Sin embargo, lo que sí se puede hacer son cartas paralelas. En su momento nos dijeron la Secretaría de Economía en el sexenio pasado que el tema de las cartas paralelas no se podía porque ya se había cerrado la negociación. Sin embargo, siempre hay un caramelo, un dulce que le puedes ofrecer a los vietnamitas a cambio de que haya acuerdos que salvaguarden los intereses de tus industrias que el presidente de la República ha dicho son prioritarias, como textil, vestido y calzado. Entonces, yo creo que es un tema de acuerdos paralelos que pueden hacer que las cosas se den en orden y sin perjudicar a la industria Sin nacional. embargo, todavía hay países que no han firmado el documento final. Bueno, todos ya lo firmaron. Lo que no ha sucedido es la aprobación de su legislativo. A eso me refiero, sí. Sí, entonces, sí, faltan 5 países por firmarlo. Perdón, por Pero aprobarlo. ratificarlo, entiendo ¿no? pero creo que existe Ratificarlo, la así es. obligatoriedad de que entre en vigor, a pesar de que algunos países no lo hayan ratificado, ¿no? Sí, con que hubiera 6 países que lo hubieran ratificado, con eso entraba en vigor. Oye, ¿cuál es la dimensión de esta industria en México? Yo creo que mucha gente agradecería saber cuánta gente trabaja en este sector en México, cuántas empresas son, cuántas empresas importan de manera legal de los países donde sí tenemos tratado. ¿De qué estamos hablando en tamaños? Sí, es una muy buena pregunta. La industria mexicana de calzado tiene aproximadamente 220,000 empleos directos e indirectos. A nivel nacional se producen más o menos 260 millones de pares de zapatos de todo tipo, calzado textil, calzado de piel, calzado sintético, y hay aproximadamente 12,000 unidades económicas, es decir, 12,000 empresas, desde las unipersonales hasta las grandes empresas con miles de trabajadores y generamos aproximadamente 30,000 millones de pesos al año de valor agregado. Entonces, más que una industria que se caracterice por sus gigantescos niveles de producción, es una industria que se caracteriza porque de él dependen muchas familias. Hay fábricas de calzado, obviamente en Guanajuato, pero también los hay en la Ciudad de México, también las hay en el Estado de México, Jalisco, ¿no? en Jalisco, en Michoacán, acabamos de estar en Yucatán, en fin, tiene presencia en varios estados y se caracteriza por ser principalmente microempresas. Ahora, Alejandro, entiendo que como parte de los esfuerzos que se están haciendo por parte de esta industria tan importante, hay, digamos, planes para mejorar el nivel de exportación. Y entiendo que para lograr esto, pues tienen que llegar a productos ya de mayor valor agregado, que entiendo que hacia allá se está trabajando, ¿verdad? Sí, efectivamente. La industria del calzado exporta aproximadamente 26 millones de pares, arribita 26 millones de pares.
Y básicamente Estados Unidos, ¿no? el 80% se va a Estados Unidos y con un precio promedio de aproximadamente $20 por par. Sin embargo, bueno, consideramos que hay un mundo de posibilidades de aumentar estas exportaciones. Estados Unidos compra aproximadamente 2.200 millones de pares. Híjole, qué Nosotros barbaridad. les mandamos menos del 1% de lo que consumen y son nuestros vecinos. Entonces, claro que hay grandes oportunidades para expandir el mercado hacia los Estados Unidos y con productos, como bien señalas, de mayor calidad, mayor valor agregado, mayor precio. ¿Y qué hay que hacer? Pues las empresas, en primer lugar, lo que tienen que hacer es innovar, generar productos que gusten al mercado estadounidense. El mercado estadounidense, aunque sea nuestro vecino, en cuanto a zapatos, tiene gustos muy diferentes al mercado mexicano. Segundo, tenemos que trabajar fuerte en la proveeduría. Necesitamos el que haya una proveeduría, sobre todo, que cumpla de manera mejor con los requisitos que hay en términos de inocuidad, ftalatos, plomo, mercurio, etcétera, en las diferentes sustancias. Y yo diría un tercer elemento que es todo la cuestión de certificaciones. Ahora en Estados Unidos hay muchas certificaciones en cuanto a cuestiones de tipo social, ambiental, laboral, y hay que cumplir también en esos temas. ¿Qué tanta mano de obra se sigue utilizando en la elaboración del calzado y qué papel jugaría en este caso el diseño? Bueno, sí, la industria del calzado es totalmente intensiva en mano de obra. Decimos nosotros, mientras que para crear un empleo en la industria automotriz requieres $1 millón de pesos, tú puedes crear un empleo en la industria del calzado con una cantidad de una décima parte. Entonces, es una industria que pues sí emplea pues, a mucha gente y el tema del diseño yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tiene la industria. ¿Dirías que no estamos a la vanguardia en esas materias? Digamos, cuando se compara esta industria con el mundo, sí, ¿cómo lo ves? Hay empresas que sí, pero desafortunadamente hay muchas más que no. Esa es la realidad. O sea, obviamente las grandes empresas que tienen un calzado de moda para caballero, dama, niño, sí tienen sus departamentos de diseño muy bien estructurados, tienen una metodología. El diseño no es simplemente a ver qué se me ocurre y a ver si pega el zapato, hay toda una metodología para esto. Y pues sí considero que hay un área de oportunidad importante para que las empresas puedan desarrollar mejor sus áreas de diseño. Pues muy bien, pues Alejandro, muchas gracias. Te agradecemos mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche, ¿eh? No, al contrario, don Alberto. Muchas gracias. Él es Gracias. Alejandro Gómez Tamés, él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado. Carlos, buenas Gracias, noches. Carlos buenas noches. Mota, Alberto Barranco. Gracias, muy buenas buenas noches. noches. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado en esta noche. Esperamos haberles servido y le invito a que nos sintonice el próximo miércoles. Buenas noches.